y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bien, esta es una palabra que he titulado ocupado, mas no desenfocado. Y tiene que ver especialmente con el modelo de vida que Jesús nos dejó al estar aquí en la tierra. Es interesante porque este texto nos muestra cuál era la prioridad de Jesús como modelo de vida en el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, una de las cosas que nos debe enfocar a nosotros es cuál era el estilo de vida de Jesús para nosotros también adoptar este modelo de vida. El modelo de vida de Jesús, amado hermano, debe ser ese modelo trascendente de vida que cada uno de sus hijos debemos adoptar. Debemos adoptar. Por eso, cuando nos acercamos a este pasaje, quisiera que pudiéramos mirar que este pasaje fue escrito a los cristianos que estaban en Roma. Juan Marco, aproximadamente año 67 después de Cristo, reúne todas estas evidencias para escribir este evangelio y toma este tema fundamental, el del siervo sufriente, el sufriente hijo del hombre, como fue conocido Jesús de acuerdo a la profecía del profeta Daniel, y muestra cómo este hijo de hombre vendría a ser el mismo hijo de Dios, o sea, Jesús. Este texto nos deja ver cómo es que en medio de una iglesia perseguida, en medio de una iglesia acosada, perseguida por el imperio romano en aquel momento, Marcos se ocupa de escribirle a esa iglesia y mostrarle las buenas nuevas que son necesarias que los lectores de ese momento tuvieran presente para que sacaran fuerza de donde no las tenían en la vida y en el modelo de Jesucristo. Es decir, para Marcos no había otro modelo de vida que pudiera contrarrestar la vasta persecución que tenía la iglesia en ese entonces en todo el imperio romano. Muchas veces tomamos modelos de distintas partes, pero para el evangelio de Marcos, solamente el modelo de Jesús nos quita una cantidad de cargas, el modelo y el ejemplo de Jesús nos quitan una cantidad de dificultades que nosotros arrastramos muchas veces. Por eso Marcos se encarga, en medio de todas las persecuciones que hay, Marcos se encarga de mostrarnos que solo Jesús, la atención a Jesús. Hoy en día tenemos persecuciones no solamente física por grupos armados o por el régimen, como lo era en aquel entonces el imperio, sino que también ahora hay persecuciones de otra índole, ¿no? De otra índole. Hay persecuciones de otra manera. Y frente a eso, la premisa de Marcos sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. El modelo de Jesús, la vida de Jesús es el modelo perfecto para nosotros ocuparnos, para nosotros seguir. ¿Cómo vives tú hoy? ¿Cómo vives hoy? ¿Cuál es tu estilo de vida hoy? La generación de cristal que hoy vive, ¿cómo vive esa generación hoy? Las Martas de hoy en día, afanadas y turbadas, ¿cómo viven hoy? ¿No? ¿Cómo viven hoy los coléricos? ¿Cómo viven hoy los sanguíneos? ¿Cómo viven hoy cada uno de estos temperamentos en donde muchos se escudan para no reconocer la redención de Dios en cada uno de estos temperamentos? Es que yo soy así, ¿cierto? Es que yo soy así. Es que yo soy así y no miramos
el proceso de Dios en nuestro crecimiento de vida. No miramos cuál es el modelo a seguir. Efesios, la carta a los Efesios nos enseña que nosotros debemos, el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nunca diga yo soy así. ¿Por qué? Porque hasta el día de Jesucristo, ¿cuándo es? No lo sé, pero el Señor tiene establecido un día en que seguirá perfeccionando su obra día tras día hasta aquel día. Ya terminó la obra en usted, ya somos obra. Aquí hay alguien que es obra perfecta, que es cuerpo glorificado. No, sino que día tras día debemos ocuparnos, amados hermanos, en lo que es el modelo de vida que Jesús nos trazó. Y es en ese momento donde nosotros empezamos a ver la vida como el reino de Dios quiere que la miremos. Por eso, a la luz de este pasaje, nosotros hoy podemos entender que la prioridad de la misión, en la misión de la iglesia, la prioridad en la misión de la iglesia debe ser la expansión de el reino de los cielos a través de la predicación del evangelio. Esto es algo de lo que Juan Marcos se ocupa en mostrar. ¿Cuál era la prioridad en la vida de Jesús? ¿Cuál era la misión en la vida de Jesús? ¿En qué se ocupaba Jesús todo este tiempo que estuvo en la tierra, que estuvo en el ministerio? Por eso este mensaje me hizo pensar mucho en lo que ayer, en el ayuno de ayer, hablábamos sobre una conversión significativa, para referirse a la conversión de Saulo de Tarso, ¿no? Cómo se convirtió Saulo y cómo llegamos a ver el perseguidor de la iglesia, lo empezamos a ver como el gran escritor de alrededor 13 epístolas del Nuevo Testamento. ¿Y qué sería del Nuevo Testamento sin el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién? Aquel hombre grotesco, aquel hombre que no midió dificultades, que no midió situaciones adversas con tal de seguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La palabra entonces hoy nos ocupa en enseñarnos tres aspectos muy importantes en la vida de Jesús: ocupado, postrado y enfocado. Dígalo conmigo, a ver: ocupado, postrado y enfocado. ¿Estamos? Otra vez: ocupado, postrado y enfocado. Tres aspectos importantes en la vida de Jesús, y que estos aspectos nos dejan ver las evidencias que se deben enmarcar en la misión, en la vida de todo cristiano. Todo cristiano debe sostener estas evidencias en su propia vida. Cuando hablamos de estar ocupado, es interesante entonces que el texto nos advierte que la ocupación de Jesús, sí, Jesús no era un desocupado, Jesús era alguien ocupado. La pregunta que nos debe asaltar es ¿ocupado en qué? ¿En qué se ocupaba Jesús? ¿No? ¿En qué se ocupaba Jesús? Porque el texto literalmente nos muestra que Jesús estaba ocupado en el reino de los cielos. Estaba ocupado en el reino de los cielos. Y esto nos debe una vez más empezar a mostrar cómo es que Jesús, desde un comienzo de esta lectura, empezamos a ver que Jesús tenía como prioridad en su vida el reino de Dios. Estar ocupado en el reino de Dios. Hoy en día, a diferencia de hoy en día, muchos creyentes andan ocupados en tantas cosas menos en el reino de Dios. Estamos tan ocupados que no sacamos ni siquiera tiempo para un ayuno los sábados, ¿no? Cuando
Y cuando estamos libres, porque yo entiendo que a veces el colegio, el trabajo, los turnos en el trabajo, eh, la universidad, ¿cierto? Yo entiendo que hay ocupaciones que nos cohiben, pero, pero cuando de la universidad salen a vacaciones, tampoco uno los ve. Cuando del colegio salen a vacaciones, tampoco uno los ve. Cuando del trabajo le dan un día compensatorio, libre, un sábado, menos los ve. Y eso uno deja ver que algo está pasando allí. Eso deja ver de que nuestra ocupación está desenfocada. De que nuestra ocupación está desenfocada. Es muy diferente a cuando estamos trabajando en algo, pero que nuestro corazón está en la iglesia. Cuando tenía 3 meses en el Señor, perdón, 3 años era un líder juvenil y estaba en el Señor. Un pastor amigo, hoy es pastor, en ese entonces era un líder de una iglesia, Santa Marta, y yo trabajaba en Colcafé, que produce el café sello rojo, y era empacador allí. Y las palabras que siempre me rondaban en mi mente era la de este hombre de Dios que un día me puso la mano en el hombro y me dijo: Álvaro, tú sabes que no vas, que ese no es tu lugar, ¿verdad? Y yo le decía así. Así es. ¿Por qué? Porque yo estaba allí empacando en mi labor material, secular, pero mi corazón era en la obra del Señor. Mi corazón estaba, ayer me encontraba con un hermano y me decía: pastor, estoy trabajando, pero si por mí fuera, por mi fuerza fuera, yo hoy le diría a este trabajo que tengo, le diría: hasta aquí llego, ¿no? Y yo le decía: claro, que hay una necesidad en tu corazón de Dios. Tu corazón clama por buscar a Dios. Y muchas veces, hermano, el camino de la gente ocupada, la gente requete ocupada, el final de ese camino, ¿sabe cuál es? Caer desparramado en los brazos del Señor y decir: no puedo más, te necesito, es a ti. Te necesito. Por eso Jesús dice la palabra que Jesús vino a buscar y a sanar lo que se le había perdido. Vino a buscar los perdidos. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que estáis, ¿qué? Los que estáis, ¿qué? Trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Hermano, las ocupaciones de la vida nos desenfocan. Las ocupaciones de la vida muchas veces debemos tenerle un límite y saber hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Por qué? Porque nos están ocupando tanto, tanto, que no tenemos tiempo para ocuparnos del Señor. Ni siquiera cuando el Señor está enfrente de nosotros, ¿se acuerdan la imagen? El Señor está enfrente de nosotros y nosotros tenemos es más bien el celular allí dándole cata, 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 cata. O a veces vamos como familia a almorzar y cada uno saca su celular. ¿No ha visto esa escena? ¿Cuán ocupado andamos en las redes sociales? ¿Cuán ocupado andamos, hermanos? Pero Jesús, dice la palabra, Jesús es impresionante porque Jesús andaba ocupado en la familia también, en la familia de sus discípulos. Jesús no era ajeno. Jesús no era ajeno a la familia de sus discípulos. Es decir, había un contacto de una u otra manera de Jesús con las familias. Y dice la palabra que tal era la ocupación de Jesús que él llegó donde Simón Pedro, ¿no? Y resultó que allí encontró a la suegra de Pedro. Yo sé que algunos no ven a bien esto, pero las suegras hay que amarlas. Las suegras hay que bendecirles y hay que orar por ellas. Y Jesús nos da el ejemplo, ¿ve? Cuánto Jesús ama a la suegra de nosotros. Claro, porque él no tuvo suegra. Pero Jesús ama a las suegras hasta el punto que dice la palabra que encontró que estaba enferma.
que tenía fiebre. ¿Y Jesús qué hizo? Se incorporó, se involucró en la vida familiar de uno de sus discípulos y le mostró a ellos el poder y la benevolencia de Dios al sanarla. Y dice la palabra que le sanó, es decir, le salvó de esa enfermedad. Y la palabra nos muestra que Jesús, aunque iba a ir a descansar a la casa de Pedro, terminó también trabajando en la casa de Pedro. Y esta ocupación son ocupaciones benditas. Son ocupaciones benditas. Por eso alguien dijo que la mejor manera de descansar era cambiando de oficio, cambiando de actividad. Y es así, usted está trabajando constantemente en algo y luego cambia. Mire, inmediatamente es como un break allí, una pausa activa. Es como un momento donde usted cambia inmediatamente, pero esto no lo podemos comparar con el ocuparnos del reino de Dios. ¿Y por qué hoy hay tantas enfermedades psíquicas, psicosomáticas? ¿Por qué hoy hay tantos? Por el afán, por la turbación de la gente. Pero Jesús nos mostró un camino de ocupación en el reino de los cielos que en vez de atarnos, en vez de enfermarnos, nos libera. Y es el camino del evangelio, hermanos, el camino del reino de Dios. Esta ocupación, y obviamente esto no es perder el tiempo, ¿no? Este no es perder el tiempo. A veces, tristemente, tenemos que entender esto porque nuestras familias muchas veces, aunque uno le presente a Jesús, ellos prefieren irse a sus parrandas, a sus tradiciones, a sus fiestas paganas, a su paganismo, pero no se involucran. Entonces, cuando el esposo o la esposa va a la iglesia, él coge por otro lado y la esposa coge por otro lado, ¿no? Porque desprecian a Jesús y por eso andan afanados y turbados. Por eso viven como viven. ¿Por qué? Porque viven una vida, amados hermanos, lejos de Dios. Pero qué bueno cuando la familia se involucra también con el llamado de los miembros de familia. No hay nada mejor que cuando uno llega a la casa y uno le dice, familia, nos vamos para tal parte, ¿no? Chéverísimo. Vámonos para el mar, vamos para el mar. Ahí sí todos están. Pero cuando uno le dice, familia, hoy vamos al parque a predicar el evangelio, ahí sí retrocede. Familia, hoy es días de ayuno. Vamos a la iglesia a ayunar hoy por la familia, por nuestros parientes que están enfermos. Ahí sí no aparece. Y esto es ventajoso, hermanos. Esto es ventajoso porque cuando Jesús llega a la familia hay milagros. Hay milagros. Entonces, nunca jamás te presentes a ti. Presenta a Jesús. Nunca jamás tomes a tu familia para que te miren a ti, ¿no? Que miren a Jesús. Cada vez que yo estoy en mi familia, me fastidia y le digo a veces a uno de mis familiares que son expertos en decir, él es pastor, él es pastor. No, 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 al carajo la vida del pastor. Diga que soy cristiano y punto. Diga que reflejo la imagen de Jesús. Eso es lo que debemos predicar. A Jesús. A Jesús. Y predicarlo con nuestra propia vida, ¿no? Y Jesús llegó a la familia de Pedro. ¿Y qué hizo? Hizo lo que tenía que hacer. Oró. Oró por la mamá de la suegra de Pedro. Oró por ella y la sanó. Y nosotros necesitamos, amado hermano, quitarnos los rótulos, los títulos y dejar de hablar y hacer. Hacer más, porque nuestra familia está cansada de tanto hablar. Nuestra familia está cansada de tanta religiosidad y no hay vida con Cristo. Mi hermano Rafa, cuando iba a su casa, iba con Laura y con los dos niños. Nos sentábamos en la casa de él. ¿Sabes qué hacía? Prendía un cigarrillo y hacía así. Y me echaba el humo. ¿Sí?
Lo hizo una vez, la segunda vez. La segunda vez que lo dijo, lo hizo, lo digo, mira, yo estoy aquí porque te amo, porque creo que Cristo te ama mucho más que yo. Pero si tú vuelves a echarme humo, yo me paro de aquí y me voy, no vengo más. No, Álvaro, perdóname. Usted compraba cerveza y yo ahí y con mi esposa y mis niños y él con la cerveza. Pero esto no es, la lucha no es contra sangre ni carne, es espiritual. Y con mi esposa nos poníamos a orar por él. ¿Sabe dónde terminó ese camino? Ese camino terminó reventado de familia. Perdió su familia y cuando perdió su familia que se quería suicidar fue cuando buscó de Dios. Y así fue que él conoció de Dios. ¿Me hago entender? Uno no puede estar en medio de la familia con un rótulo de religión, no. Nosotros tenemos que estar en la familia predicando el evangelio. Predicándolo, predícalo con tu propia vida, pero muchas veces los cristianos en la familia son los que más problemas tienen. Son los chismosos. No, eso habla hasta que ya conozco a alguien que mediodía, todo el día peleando y en la noche quiere evangelizar a la familia. Oh, eso es una ridiculez. Tiene que primero arrepentirse de esta persona. Nosotros necesitamos ver cómo Jesús mantuvo una vida ocupada, pero ocupada predicando el evangelio. Ocupada en la familia. Nosotros tenemos boca para predicar a otros, menos a los nuestros, menos a nuestra familia. Y Jesús mismo le dijo a la iglesia naciente, a los discípulos, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire cómo fue limitando. Entonces nosotros no podemos ser testimonios afuera, en otros países, en otras ciudades, pero en nuestra casa no. Tenemos que ser testimonios ocupados, predicando en nuestra familia. Predíquelo, háblele del Señor, hable del Señor. Predique el evangelio a diestra y a siniestra. ¿Qué pasa con nuestras familias? ¿Qué pasa con nuestras familias? Y dice la palabra que Jesús entonces fue y predicó y sanó. ¿Sanó para qué? Para que le sirviera. Dice literalmente que esta mujer fue sanada, versículo 31, e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. Y los servía. ¿Fueron salvos para qué? ¿Salvos para qué? Para servir. Señor, gracias por la mano, me la sanaste, ahora sí puedo irme a trabajar. No, te sanó, te salvó. ¿Para qué? Para que le sirvas. Me sanó de este cáncer, me sanó de esta enfermedad. Gracias, Señor. Y sigue con su andanza y sigue con su vida pagana, pero no servimos al Señor. Siguen ocupados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios, amados hermanos? Mostrando cuál es el camino de vida ocupada que debemos tener. Una vida ocupada en Él. Ocupada para servir. Somos sanados. Dios te sanó. Eres libre. Echó fuera demonios. Te salvó de brujería. ¿Para qué? Para que le sirvas. Para que prediques su evangelio. Y dice la palabra de Dios que Jesús era tan ocupado que vivía sanando y liberando en distintas partes, empezando por la sinagoga. Ahí, ¿dónde? En la sinagoga. ¿Por qué la sinagoga? Porque él era judío. Porque él era judío y era ahí donde tenía que empezar. ¿Dónde tiene que empezar uno predicando? ¿A dónde lo conoce uno? Aquí en la iglesia. La palabra de Dios dice, Hechos capítulo 13, versículo 3, dice, y estaban todos reunidos allí cuando comisionaron al apóstol Pablo, a Silas, como misioneros. ¿Y quiénes estaban ahí? Todos los profetas, los maestros, los pastores, allí estaban. ¿Dónde es que usted tiene que dar testimonio? ¿En cuál parte? ¿En otra iglesia? ¿En otra parte? No, es aquí, en la iglesia, aquí. ¿Dónde tiene que ministrar? Aquí. Músicos, ¿a dónde tienen que tocar? Aquí. Los servidores, ¿a dónde tienen que hacerlo? Aquí primeramente.
y luego deje que Dios lo mande. Pero algunos creen es que ya crecí, ya estoy listo, ahora me voy. No, es cuando el Espíritu Santo diga, con el beneplácito, con la autoridad de los líderes de la iglesia, como lo sucedió en la iglesia de Antioquía. Se reunieron todos y por el Espíritu dijeron, enviemos a Pablo y a Silas. Es decir, amados hermanos, ustedes necesitan, perdón, no sé si es Silas, Bernabé, la palabra, uno tiene que mirar exactamente cómo es la guianza del Espíritu de Dios, cómo es la guianza del Espíritu de Dios, amado hermano. Apartadme a Bernabé, perdón, estaba equivocado, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Versículo 2, Hechos capítulo 13, versículo 2. O sea que, amados hermanos, nosotros, Dios nos salva, Dios nos libera. ¿Para qué? Para que andemos en el camino que andábamos. No, sino para que le sirvamos ¿a quién? A Él. La iglesia también tiene un derrotero. La iglesia te forma, la iglesia te enseña, te levantas. ¿Con qué fin? Con el fin de que tú guardes el conducto regular y el día que el Espíritu Santo diga en cabeza de los líderes de la iglesia, vamos a comisionar a este para una iglesia hija. Vamos a mandar a este de evangelista, vamos a mandar a este de misionero, vamos a mandar a este del pastor de la nueva iglesia hija. Entonces lo hace, pero hoy nosotros nos estamos saltando el conducto regular y estamos dejando de lado lo que Jesús hacía. Jesús estaba ocupado en la obra y mostraba cómo era el conducto. Eran sanados y eran salvos, eran sanados, salvos y servían, y servían. Este es el camino que Jesús le mostraba a los que llegaban a ser sanados por él. Le mostraba el camino de la iglesia por el cual ellos debían servir al Señor. No solamente esto vemos, sino que también aparecían demonios que querían tal vez lucirse y dañar el trabajo de Jesús, ¿no? Jesús estaba ocupado, pero Jesús estaba ocupado no porque tenía una deficiencia en su autoestima. Hay gente que necesita estar ocupado para sentirse vivo. No, Jesús estaba ocupado porque tenía una misión en el Señor. Entonces no era baja autoestima la que tenía Jesús y lo cual lo hacía, no, era un plan estratégico de Dios para predicar el evangelio. Por eso, amado hermano, cuando a Jesús se le aparecían los demonios ya lo conocían. En el versículo 45 ya los demonios lo conocían. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Los mandaba a callar. Cuando sacaba a los demonios, los mandaba a callar. Le decía, cállate. ¿Por qué? Porque no era de Jesús ser famoso. No era de Jesús el que todo el mundo supiera de que él era un milagrero, culebrero, un sanador. No, sino que escucharan la palabra de Dios. Entonces, si hoy estuviera aquí un gran sanador o una persona con dones de sanidad, aquí estuviera la cantidad de gente. Porque a eso sí queremos ver, pero no escuchar la palabra de Dios. Y Jesús entonces mandaba a callar esos demonios. ¿Por qué? Porque no estaba interesado que lo vieran como el gran sanador, sino que lo vieran como el Hijo de Dios, como el Salvador. ¿De qué sirve que fuesen sanados, pero que no fuesen salvos? ¿De qué sirve de que recibieran todas esas bendiciones terrenales, pero perdieran la más grande bendición, que es la de la vida eterna? Amados hermanos, nosotros a veces nos confundimos en esta tierra y nos ocupamos en lo que no debemos ocuparnos. Nos ocupamos en lo que nos trae cansancio y fatiga y hasta muerte espiritual, y dejamos de lado la verdadera ocupación que trae refrigerio a nuestra vida, como lo es el ocuparnos del reino de Dios.
Cuando uno ve una iglesia con tantas cosas, uno dice, hay gente que no está ocupada en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando más nos ocupamos del reino de Dios, la mirada tenemos que voltearla hacia el lugar de reunión. Cuando uno se voltea al lugar de reunión, hermano, los cambios se van a ver. Hermano, las cosas, el monte ese que está ahí al lado, alguien que le duela tiene que decir, vamos a quitar ese monte. ¿Ya? Y no es asunto de plata, porque aquí hay quienes pueden con la mano, a otras cosas sí podemos, pero para la iglesia no. Entonces cuando uno se ocupa en el reino de Dios, amado hermano, uno saca fuerza de donde no la hay también. ¿Por qué cuando tenemos nuestros negocios nos ocupamos hasta el cansancio de ellos? ¿Sí o no? Sí o sí. Pero cuando nos ocupamos del reino de Dios, entonces ahí sí hay cansancio. Ahí sí estoy ocupado. No, hermano, la ocupación de Jesús era tal que las multitudes venían donde él. La ocupación de Jesús era tal, hermano querido, que Jesús le tocaba tener un plan de escape. Escúcheme bien. Si usted anda ocupado, Jesús mucho más, hasta el punto que él tenía un plan de escape. ¿Para qué? Para que cuando se viera acosado, por aquí que es más derecho, dice la palabra que Jesús, capítulo 3, versículos 7 al 12, él decía que siempre le tuvieran lista una barca. Ténganme lista una barca. Capítulo 3, versículos 7 al 12. En el mismo capítulo 3, versículo 20, dice la palabra que Jesús ni siquiera podía comer. Tanto era el acoso que no había tiempo ni para comer. Tenía que tener un plan de escape. Usted quiere saber quién es la persona más ocupada que estuvo en esta tierra. Jesús, no es usted. Todo lo contrario, Jesús nos viene a enseñar la verdadera ocupación de la que nosotros debemos atender. Y es la ocupación del reino de Dios. La ocupación de predicar la palabra, de sanar los enfermos. Y esto es testimonio, hermano. Esto es testimonio. A mí me bendice mucho cuando una hermana que no fue formada aquí ni nada, viene de otro país y llega aquí y es la que más ha traído nuevo a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se queda callada, pastora Laura. No se queda callada. Ella llega y entonces la vecina aquí ven y le predica el evangelio, llega acá y predica. Y es la que más ha traído gente nueva aquí a la iglesia por los registros del diaconado, los registros que me han entregado. Eso es lo que me muestra. ¿Y ese quién es? Una viejita. Una viejita. Yo creo que ya pasó los 70, ¿verdad? ¿Ah? Está que llega a los 70. Yo no sé. Ana María es con usted. ¿Cuántos años tiene usted? Y evangelista, y el nombre lo dice todo, evangelista. ¿Por qué? 65 para la gloria. Gracias, hermana. 61, hermano, y los años no, y ahí puede el patito, yo le digo a Laura, ahí va el pasito tum tum, porque pasa para allá. Así, y ahí va, ahí va. Pero eso sí, la lengua no es para chismosear, ni para hablar mal de nadie, es para predicar a Jesucristo. Es para predicar a Jesucristo. ¿Ve? Eso, hermano, cuando uno dice, sabe para qué es la vida, sabe para qué es la tercera edad, ¿no? Entonces, cuando uno mira esto en Jesús, amado hermano, uno ve que Jesús era la persona más ocupada y quiere que nosotros sí nos ocupemos, pero que nos ocupemos del reino de Dios. Ya deja de sacarle tiempo, de sacarle excusas al Señor. No solamente el texto nos muestra que Jesús era alguien ocupado, sino que también Jesús era alguien postrado. Jesús era alguien postrado en dependencia a Dios, en dependencia a Dios. Es decir, Jesús dice la palabra que aunque había mucha gente, dice la palabra, versículo 35, él se levantaba temprano, primero que los demás. Se levantaba primero que los demás. ¿A qué? Ahora, cuando yo hago así y toco y no
2 de la mañana, 3 de la mañana, no está mi esposa ahí. Yo digo, ya, se fue ahora. ¿Fue ahora? Porque, porque uno tiene que buscar ese tiempo a solas. Cuando uno es muy ocupado, hay una hora a solas. Hay una hora a solas, pero hay gente que se acuesta cansado y se levanta cansado a trabajar. No saca un tiempo para el Señor. Jesús era alguien que el modelo de vida de él nos muestra que era alguien que vivía postrado en dependencia. ¿Cuántos demonios iba a echar? ¿Cuántos enfermos iba a sanar? ¿Cuántas personas o fariseos o escribas tenía que confrontar durante el día? ¿Cuántos accidentes, peligros, problemas podían presentarse? Cantidades. ¿Sabes qué era lo que hacía Jesús? Sacaba un tiempo para postrarse en dependencia a Dios. Pero aquí muchas veces encontramos gente independiente, pero independiente de Dios más bien. No dependiente a Dios, sino independiente de Dios, porque están tan ocupados en tantas cosas, menos de Dios, menos de sacar un tiempo para el Señor. Y eso, hermano, es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús era el de una total rendición. Por eso el mismo Martín Lutero, gran reformista, personaje de la reforma, gran reforma protestante del siglo XVI, hermano, él decía, entre más ocupado esté, más tiempo para orar debo usar. Mire usted, ¿por qué? Porque en todo momento debemos sacar ese tiempo para el Señor, donde sea que estemos, donde sea que vayamos. Y yo les he dicho a ustedes muchas veces, donde quiera que ustedes vayan, mientras tenga la fuerza y sea de día, empiece a mirar dónde es que va a orar en la madrugada o en la noche o en el momento en que a usted le gusta orar. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Dónde voy a, en donde estoy bajado es propicio para orar? Ahí, porque es nuestra dependencia de Dios. En la noche, en ese tiempo a solas con el Señor, era donde Jesús le colocaba, Señor, mira esto, Señor, mira aquello, mira esto, mira aquello. Todo se lo colocaba porque había una dependencia de Dios. Gloria a Jesús. Había un retiro devocional voluntario. Había un desafío a la acción, sí, pero antes de ese desafío a la acción había ese retiro personal que lo llevaba a una vida de oración en el desierto, en un lugar de descanso, en un tiempo quieto. La oración, amado hermano, nunca hará nuestro trabajo. Era de la mano la oración con la acción. ¿Por qué mueren? ¿Por qué mueren muchos intercesores? ¿Sabe por qué mueren muchos intercesores? Porque han confundido la oración. La oración debe ir de la mano con la acción. Persona que solamente ora y no actúa es una persona que está delimitando el poder de Dios solamente a la oración. Hoy lo estábamos viendo esta semana en el libro de Josué, el libro de las grandes conquistas. Y había gente allí, tribus allí, a las cuales ya Dios le había entregado las tierras. Y entonces iban donde Josué, y ¿sabes qué le dijo Josué? Oye, ¿cuándo es que van a poseer la tierra? ¿Por qué? Porque así somos muchos de nosotros también. Ya Dios nos dio la promesa para que ir y tomarla. Pero entonces, ay, Señor, te pido esto. Señor, te pido esto. Sana, Señor. ¿Cuál sana? Ve, ora por ella y declara la sanidad de Dios. Marelis estaba enferma. Estaba con la enfermedad esta, Guillain-Barré. Y el Espíritu me dijo, ve y ora por ella. Señor, allá me metí a UCI, allá coloqué mis manos en sus piernas, oré por ella y declaré la sanidad del Señor que viene sobre nuestras vidas. Hermano, dejemos de hablar y actuemos, actuemos. Nosotros nos queremos quedar en la oración. Jesús no se quedó en la oración. Jesús tenía una vida de oración con acción. Él, voy para tal parte, oraba y luego se iba.
Entonces estamos confundiendo la oración. Bueno, los que oran, porque hay veces otros que uno los llama en la mañana y prenden ahí para escucharla y se acuestan a dormir. Y hasta los ronquidos se escuchan. Qué pena, qué vergüenza. Y, y se escuchan hasta los ronquidos. Entonces uno, y yo dije, caramba, ¿qué estamos haciendo? Si usted tiene mucho sueño, échese agua porque usted va a ver al rey. Usted va a una cita con el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Échese agua de la... Y si no, haga como hay un hermano me dijo que él, antes de empezar la oración, él se baña primero. Para como tiene que irse para el trabajo, se baña y está despertico. Eso es estar con sus 5 sentidos en una oración. Pero muchas veces, amado hermano, la vida devocional, el estar postrado en dependencia de Dios, solamente la vemos cuando nos metemos en problemas. Hacemos el problemón y después, ay Señor, ayúdame. Ay Señor. No, Señor, es lo contrario. Oramos y luego actuamos. Oramos y luego actuamos. Tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia del Señor. Dios bendiga, por eso yo cada día estoy instando, vamos a oración. Si no podemos en la mañana, vamos en la tarde. Ese grupo de la tarde, pastor, que ya no están poniendo el link, no importa, vamos a buscar, vamos a hacer, a ver cómo hacemos, pero vamos a reactivar la vida de oración. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la iglesia tiene que proporcionar el espacio para orar. Hermano, ¿por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra la obra del maligno que quiere tumbar. ¿Qué quiere tumbar? Lo que es clave. ¿Qué es lo que es clave? La vida de oración. ¿Qué es lo que al maligno le interesa? Que usted no esté en dependencia de Dios. Y estos tiempos ayudan al creyente. Entonces, el que no puede en la mañana a las 4, que ore en la tarde. Y si no puede orar ni en la mañana ni en la tarde, tiene que revisar su vida, en qué anda ocupado. Somos ocupados, mas no desenfocados. Ocupados sí, pero no desenfocados. Ocupados haciendo la obra de Dios también. Gloria a Jesús. Es por eso, amado hermano, que Jesús necesitaba ir a orar aparte. Las personas que cultivan las palabras, pero no las acciones, hacen algo parecido. Bosdi decía, Jesús nunca separaba las palabras de las obras. Él decía, cuenta que un estudiante una vez compró sus mejores libros que pudo, compró el mejor equipo que pudo y se hizo una silla especial para estudiar, con un atril especial para estudiar y sostener sus libros. Pero después que compró eso y hizo todo ese escenario tan hermoso, entonces se sentó en aquella silla y se empezó a mover y se quedó dormido del cansancio. Las personas que cultivan palabras simplemente, pero no las acciones, hacen algo parecido. Trabajan, pero cuando llega la hora de la verdad, no hacen. Se duermen. Por eso cuando un matrimonio, una pareja se va a casar, yo le digo, hey, ustedes son los que se van a casar. Dejen el afán. Fíjense. Porque llegan al matrimonio con las ojeras. Si no, las mujeres llegan con las ojeras a la boda. Y tapándose con el maquillaje. ¿De qué? Del cansancio de la boda. Y alista aquí, alista allá. No es así. Nosotros tenemos que cada día, amado hermano, mirar cómo nuestra vida debe estar de la oración con las obras, así como Jesús permaneció postrado en dependencia a Dios.
No solamente en dependencia a Dios, sino también enfocado. Ocupado, postrado, pero también enfocado. ¿Y esto enfocado en qué? Enfocado en la gran comisión. Pase lo que pase, yo no me puedo desenfocar. Pase lo que pase, la iglesia no se puede desenfocar. Voy a donde vaya, yo no me puedo desenfocar. Donde vaya, tengo que predicar el evangelio. Yo no me puedo desenfocar. Pastor, que se fue fulana de la iglesia. No puedo desenfocarme, hay que bautizar. Ir y hacer discípulos. ¿Cómo se llama la misión, la gran comisión que Dios nos dio? Sed y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enfocados. Jesús era alguien enfocado, amado hermano. Tan enfocado era que esa era la prioridad. Predicar por todas partes. Llegaban a buscarlo donde él estaba y Jesús le decía, está bien, está bien. Cuando él estaba orando y le dijo a Simón Pedro, está bien, vamos para ir a los otros pueblos vecinos. Aquí nada más, aquí en las cuatro paredes, no, vamos para ir a los otros pueblos vecinos. ¿Cuántos lugares hay donde tenemos que ir? Enfocados, ¿no? Enfocados. Jesús estaba enfocado. ¿Enfocado en qué, amado hermano? En su prioridad. En Galilea, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Tenemos que estar enfocados en esta gran comisión. Ya fuimos a Cartagena este año. Ya le dije a mi esposa, este equipo que fue a Cartagena, hay que alistarlo. Porque también tenemos que ir a otro, no a Cartagena, a otro pueblo por aquí cerca también, a predicar el evangelio. Los maestros a trabajar con niños, los jóvenes a trabajar con jóvenes. Vamos a ir. ¿Por qué? Porque tenemos que estar enfocados. Cuando hay problemas en las iglesias, hermano, cuando la iglesia pierde el enfoque, usted empieza a mirar las iglesias que tienen problemas y la gente que más murmura, la gente que se va, son la gente que menos hace, que menos están enfocados en la obra del Señor. Hermano, por eso nosotros no podemos dejar de lado la prioridad de la iglesia que Jesús nos enseñó, el estar enfocado en la gran comisión. La buena voluntad de la gente y los demonios era algo que también perseguía a Jesús. ¿Sabe quiénes eran los que más seguían a Jesús? Los demonios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. La gente que sabe de guerra espiritual sabe que es así. Y en la iglesia a veces hay tantos problemas. Yo le digo al equipo de oración, vamos a reprender. Ustedes son testigos, los que vinieron temprano. ¿Qué pasó temprano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó temprano? Ustedes vieron un sonido que el hermano Bolívar lo tiene allí. ¿Qué pasó? Se descontroló. ¿Y por qué no se descontroló ayer? ¿Cuándo fue que ensayaron el viernes? Ayer. ¿Por qué? El viernes. ¿Y por qué no se descontroló el viernes? ¿Por qué no se descontroló otro día? Ah, no, pastor, usted anda viendo fantasmas donde no lo hay. No. Hasta a Jesús lo seguían los demonios para dañarle el trabajo. Ese es Jesús, para dañarle el plan a Jesús. El que no entiende esto, lo ve como algo normal. ¿Usted le parece esto algo que de pronto era de fanatismo? Hoy sería fanatismo. Jesús lo dijo con Pedro. Pedro, el discípulo del Señor, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? Ese Jesús era un fanático entonces. No, hermanos, no. Nosotros tenemos que estar enfocados y saber que la gran comisión va a traer demonios también. Por eso una iglesia que se enfoca en la gran comisión, es una iglesia que le van a tirar piedra. Es una iglesia que va a tener oposición. Es una iglesia que no van a dejar de molestarla. Pero hermanos, nosotros estamos ocupados, mas no desenfocados.
Tenemos que estar enfocados en lo que Jesús nos mandó a hacer. Por eso hemos visto 3 puntos importantes hoy en este pasaje que nos muestra el texto. Este pasaje nos muestra que Jesús era alguien ocupado en el reino de Dios. Este pasaje nos muestra que Jesús era alguien postrado en dependencia de Dios. Este pasaje nos muestra que Jesús era alguien enfocado